o buenas tardes. Hoy pasaremos a hablar sobre la historia de la educación en Colombia. Y para hablar de la historia de la educación en Colombia, su evolución, cómo surgió, cómo llegó la educación a Colombia, es necesario trasladarnos pues, a la época de la conquista española. Y es claro decir que la educación, el proceso de educación en Colombia nunca ha sido ajeno pues, a procesos, influencias de corrientes ideológicas, de gobierno o dinámicas extranjeras. Por ello se da la influencia de la educación en el proceso de la conquista, años comprendidos entre 1519 y 1555, donde pues en la conquista los españoles llegaron y los sacerdotes, por medio de los jesuitas y los padres dominicos, pues fueron evangelizando y instaurando las creencias del cristianismo en las comunidades colombianas. En estos grupos minoritarios, pues, se esparció la educación como proceso de cristianismo, como un objetivo de acercamiento hacia la fe. En Colombia se creó la primera universidad en 1580 en Santa Fe, Bogotá. Esta universidad, pues, abrió las puertas y tenía opciones de grado, ¿sí?, como título meritorio a las personas que cumplían con los objetivos, independientemente de sus creencias políticas, pues eran con fines religiosos. Los jesuitas y los padres dominicos tuvieron una gran influencia en la educación en Colombia a tal punto que lograron instalar universidades. Las universidades también a su vez se hacían cargo de por lo menos la educación de mínimo un colegio, es decir, mientras se hacían cargo de la educación a nivel superior, también instauraban su educación y sus creencias en los colegios. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de promover las ideologías religiosas desde temprana edad y así cultivar el espíritu en la fe, incluso manteniéndolo hasta la etapa de la madurez o de la etapa ya de la adultez. Entonces es claro decir que la educación siempre ha estado ligada a bienes de interés político y religioso, como lo vemos acá. Siempre ha habido una permanencia educativa en la religión que influye pues, en los procesos de formación y desarrollo de una comunidad. Manuela Baloyes Córdoba, del departamento del Chocó, y de acuerdo con Pérez Vargas John Jairo e Hidárraga Gallego María Fernanda 2019, en su tesis psicológica, breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, consideramos que la influencia que ha tenido la Iglesia ha sido muy poderosa porque le han otorgado de una u otra forma unas funciones que a veces nuestros entes administrativos, especialmente en este departamento, no lo han sabido aprovechar debido a que en las comunidades confían plenamente en el uso y manejo que realizan los integrantes del clero en la distribución de los recursos económicos. Por ejemplo, en la institución comunitaria no educativa del Medio Atrato, en donde yo laboro, la Iglesia es la que realiza cada uno de los pagos a los docentes y lo hace en óptimas condiciones y asimismo tiene sus infraestructuras y garantiza el derecho de la prestación de un servicio digno y de calidad. Desde allí también niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos reconocen que la evolución que ha tenido el pensamiento crítico en la escuela sostenible sigue siendo gratificante, enriquecedor y transformador, porque ya no esperan que sean otros los que vengan a tomar las riendas de su proceso, sino que ellos hacen una incorporación en todo aquello que quieren dejar como capacidad instalada y como sueño bonito para sus vidas, pero también para las vidas de otras personas y de esta sociedad que tanto requiere de hombres y mujeres comprometidos con la transformación. Ha tenido influencia la Iglesia a nivel interno, porque garantiza que esa prestación llegue a los lugares más recónditos, pero también a nivel externo con la gestión de programas y de proyectos en esas entidades o agencias de cooperación internacional. Ustedes agradecer por estos bonitos diplomados y por estos bonitos conocimientos y por ser maestrantes comprometidos. La Iglesia Católica, pues a lo largo de la historia en Colombia ha asumido una postura influyente, teniendo en cuenta el protagonismo en relación a la actividad política y la educación moral de la sociedad. La incidencia de la Iglesia Católica en los procesos educativos se ha fundamentado desde la llegada de los misioneros, en los cuales incidieron en la relación entre las dinámicas de política y Estado dentro de las dinámicas sociales, como procesos evangelizadores, el cual se utilizó como fuente de educación religiosa. Circunstancias que garantizaban mantener unos contenidos y textos adoctrinales.
Otro de los aspectos mencionados dentro de la historia es la violencia bipartidista, una influencia de la Iglesia en los sermones de la misa, en los cuales los sacerdotes daban sus discursos manipulando a la población e instigando a los conservadores a atacar a los liberales. Hasta la Constitución del 91, en Colombia dejó de ser un Estado católico y consagrado al corazón de Jesús y pasó a ser un Estado laico y con libertad de culto. Uno de los avances en el enfoque multidisciplinario es buscar superar las barreras tradicionales entre las diferentes disciplinas académicas y fomentar la integración de conocimientos de diversas áreas para abordar problemas complejos. En el enfoque multidisciplinario, primero, busca romper las barreras disciplinarias. Es decir, en una escuela sostenible se fomenta la colaboración de los profesores de diferentes disciplinas y se promueve la enseñanza y aprendizaje que trascienden divisiones. Segundo, proyectos interdisciplinarios, proyectos de investigación, proyectos de aula, donde los estudiantes pueden trabajar en equipo que requieran una variedad de habilidades. Tercero, el enfoque en sistema complejo. Abarca los aspectos ambientales, sociales y económicos, donde el enfoque es disciplinario, que permite a los estudiantes analizar y comprender estos sistemas de manera completa. Cuarto, promoción de la resolución de problemas reales. Los estudiantes trabajan en búsqueda de soluciones sostenibles a través de proyectos concretos que implican la colaboración entre disciplinas para demostrar a la comunidad los avances investigativos que han logrado. Por quinto y por último, la promoción de ciudadanos globales. Las escuelas sostenibles preparan a los estudiantes para ser ciudadanos globales, ciudadanos informales y activos para la búsqueda de soluciones a nivel mundial. Buen día, mi nombre es Betsy Manjarres y les voy a hablar sobre el impacto de la educación a distancia y virtual en el país. Los primeros indicios de educación a distancia se dan a mediados del siglo XX, cuando un sacerdote le brinda la oportunidad a la población rural de acceder al servicio educativo haciendo uso de la emisora local, inicialmente en Boyacá y luego se extendió a todo el país. Esto contribuyó a disminuir las barreras de acceso a la educación padecida por los habitantes del campo y se convirtió en un referente por su aporte a la transformación educativa. En el siglo XXI, con la globalización y los modelos pedagógicos de otros países, Colombia se abre paso al uso de tecnologías en la educación, formalizándose la educación a distancia y virtual en la educación superior. Estas modalidades tienen muy buena acogida por la facilidad que brinda a las personas de acceder al servicio educativo, disminuyendo los costos de desplazamiento y por los horarios flexibles. Pero se ofertaba principalmente en las universidades privadas y para las grandes ciudades. Por tal razón, las zonas rurales y apartadas seguían desatendidas y como no había mucha oferta por las universidades públicas, había pocas personas que podían acceder. Esto se ha ido equiparando paulatinamente. También hay que mencionar que a inicios del año 2020, por la pandemia del COVID-19, se evidenciaron muchas dificultades para continuar con el proceso educativo en los colegios. La carencia de equipo, las dificultades de conectividad, la falta de preparación de los docentes y las escuelas en los recursos informáticos, el aumento de los estudiantes en el sector oficial, son cosas que agravaron la situación, sobre todo en las veredas y zonas rurales dispersas donde la conectividad prácticamente es nula. Por estos motivos surge la necesidad de generar espacios de reflexión y análisis con los representantes de la comunidad educativa y el gobierno, que lleven a fortalecer la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos. En este sentido, el Ministerio de las TIC ha destinado recursos para reducir la brecha digital mediante dotaciones tecnológicas en las escuelas y capacitaciones gratuitas a la comunidad en general. Gracias.